la sesión del día de hoy, ¿no? Que es una sesión importante. Y ustedes más o menos pueden haber dimensionado, ¿no?, lo que ha pasado esta semana en el país. Bueno, algún filósofo, ¿no? Algún filósofo alemán decía que la historia en el mundo, en la humanidad, inicialmente se nos presenta como una suerte de tragedia. Y en un segundo momento, en una segunda oportunidad, se nos presenta como comedia. Entonces, eso es importante, eso es fundamental para que más o menos ustedes puedan entender lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Fíjense, de lo que yo me acuerde de la historia política del Perú, vivimos similar confrontación entre el año 1945 y 1948, ¿no? Era el gobierno de Belaúnde, del Frente Democrático, que era apoyado por el Partido Aprista, por el Partido Comunista, o sea, se articuló una alianza para llegar al poder al presidente José Luis Bustamante Rivero. Y la oposición, la oligarquía y todos los terratenientes y todos los grupos de poder apostaron por otro candidato, el mariscal Ureta, ¿no?, que era triunfador en la guerra con el Ecuador. Bueno, ganó el candidato del Frente Democrático y los grupos de poder pues no se quedaron contentos, ¿no? E iniciaron desde el año 45 hasta el año 48 una serie de boicots, ¿no? Sobre todo el Congreso, porque tenían controlado el Congreso de la República, como ahora, ¿no?, la oposición de esa época. Y digamos, el Perú pues atravesó por la misma situación, ¿no?, agravada por el alza de precios, la carestía, las colas. Acuérdense ustedes, o seguramente sus abuelos, pregúntenle, ¿no? Esa época fue funesta, el Perú entró a una confrontación que costó muchas vidas, ¿no?, y que terminó con el golpe de Estado de Odría el 27 de octubre de 1948. O sea, la confrontación que hoy día tenemos entre Castillo y los grupos de derecha, los grupos de poder, no es nueva. ¿Ya? El año 63 vivimos una situación similar, cuando subió al poder Belaúnde Terry, apoyado por el Partido Comunista, por todos los partidos progresistas de izquierda, contra la coalición, ¿no?, aprista, aprodrista. O sea, los bloques de los terratenientes, los latifundistas, tomaron el Congreso, digamos, fueron mayoría en el Congreso. Se repite la misma situación, un poder ejecutivo, un presidente que no tiene Congreso, no tiene mayoría de Congreso, se le obstruye sus proyectos, sus planes de gobierno. Bueno, y al final esta historia termina pues con el golpe de octubre, el 3 de octubre de 1968, con Juan Velasco Alvarado. Luego de haberse producido una serie de enfrentamientos, ¿no?, entre el presidente de esa época, Belaúnde, que fue un fracaso total, ¿no?, que terminó al final con una superconvivencia, ¿no? Él, para salvar el gobierno, cuando veía que no podía manejar el Perú, optó pues por una suerte de superconvivencia donde pactó con la ultraderecha, la derecha, y le entregó el gobierno, el premierato, como parece que alguna gente está pensando que esa es la salida. Estamos hablando 65-68. Y hemos tenido confrontación en el año, acuérdense ustedes, el año 2001, cuando Toledo sube al poder, el APRA pasa a la oposición. Hemos tenido similar problema del 2006, cuando Alan García toma la presidencia. El año 2011, cuando Humala toma la presidencia de la República, tiene una oposición casi confrontacional, ¿no?, de parte de los fujimoristas. ¿No? Y la situación de ahora, como les decía, no es nueva. Es una situación que nosotros consideramos que está llevando al país a una situación de anarquía, de desgobierno, que es evidentemente pues, fomentado por estos grupos de poder. Ahora bien, pero ¿qué cosa es lo que se está jugando? Ustedes han visto, ¿no es cierto?, que el presidente Castillo
ha ensayado ya 2 alternativas. Él tiene 5 alternativas a lo largo de estos 6 meses, ¿no es cierto? La primera alternativa fue el abortado gabinete de Ido. Es un gabinete donde tenía preeminencia, Perú Libre, Cerrón, ¿no? Pero lo que ha pasado es que ese gabinete no pudo llevar al país a una situación de progreso, desarrollo. ¿Por qué? Porque hubo una suerte de enfrentamiento con los grupos de derecha, con toda la prensa mafiosa, que desató una campaña destinada a liquidar a Cerrón, Perú Libre, Bellido y todo aquel que se ponía al frente. Castillo optó en un segundo momento por armar un gabinete caviar con Mirta Vázquez. Ese gabinete, ustedes han visto, ha fracasado. Solamente los que han ganado ahí buenos sueldos han sido los caviares, pero el país ha seguido en piloto automático. Ahora estamos en una situación bastante difícil, donde el que se ha empoderado ha sido, digamos, Bermejo, y es una suerte de asesor a la sombra, juntamente con el gabinete que tiene el Petit Comité, que tiene el Castillo en Palacio de Gobierno. Son 5 asesores más o menos que le marcan la ruta que él va a señalar y decir todos los días. Entonces, fíjense, señores, la situación es dramática para el país. Porque este tercer gabinete, el gabinete Bermejo, porque Bermejo lo impuso, Bermejo, luego de traicionar a Perú Libre y a Cerrón, sin ningún tipo de justificación, tomó como pretexto el abrazo que se dio Bellido con la señora presidenta del Congreso para salir de Perú Libre y abrir una tienda aparte, porque la intención de Bermejo es clara. Ustedes deben aquilatar esa opción. Bermejo es una persona, digamos, que juega su partido propio, a pesar de que no tiene organización política, a pesar de que él viene de un colectivo anarcocomunista, ¿no? Que estaba ligado, según documentos y videos, a los grupos del BRAEN. Entonces, Bermejo no es un hombre orgánico, ¿no es cierto? Y ahora ha tomado, digamos, una posición, ¿no? Y se ha convertido en el principal asesor de Castillo, y eso está reconocido, hay evidencia de eso, porque Castillo es la correa de transmisión de los acuerdos que se toman con Castillo, y él va en busca de los ministros y está armando ahora el nuevo gabinete conjuntamente con los asesores y Castillo. Entonces, ¿qué escenarios se presentan en estos momentos al Perú? ¿Qué salidas hay? Solamente hay 3 salidas, ustedes lo pueden comprobar fácilmente, ¿no es cierto? Tienen la posibilidad, miren, fíjense lo que le queda. Ya jugó con la opción de Perú Libre con Bellido. Ya jugó la opción caviar con el grupo de Mirta Vázquez y todos los caviares. Le queda en estos momentos la opción que les han construido sus asesores y Bermejo, de elaborar un gabinete multipartidario, ¿no? Un gabinete multipartidario, pues, que no es una novedad, es un gabinete, como llaman, de ancha base, ¿no? Esa es la clásica estrategia oligárquica en nuestro país, donde lo que se hace es hacer un coheteo, ¿no es cierto? Se reparte ministerios a todos los partidos políticos que quieran participar del festín. Por ejemplo, se le dará 2 ministerios a Acción Popular, 2 ministerios a APP, un ministerio a Podemos, un ministerio al Partido Morado, ¿no? Un ministerio, digamos, o 2 ministerios a los porquistas. La que no va a entrar a este juego, digamos, es Keiko Fujimori, porque Keiko Fujimori está jugando otro partido. Keiko Fujimori está jugando 22 años de cárcel, ¿no? Situación que se ha agravado en estos momentos por una sencilla razón, ¿no? Fíjense, luego de 5 años de investigación,
acaba de regresar al Perú de manera extraña, tenía orden de captura, uno de los principales testigos de cargo contra ella, Giancarlo Bertini, ¿no es cierto?, que es el que trabajó con el señor Jorge Yoshiyama, sobrino de Jaime Yoshiyama, la repartición y el lavado de más o menos de 25 millones de dólares, por la cual la señora Fujimori está procesada. Entonces, esta ficha está fuera de control, se le ha escapado del control a los abogados de Keiko. Pues es imposible tampoco controlarlo, ¿no? Fíjense, los abogados hacen sus cálculos, ¿no es cierto? Sus cálculos son muy simples. Ya la señora tiene una acusación, Keiko tiene una acusación de 22 años de prisión. Mi pronóstico es, con este testigo, es que le van a poner los 22 años de prisión. O sea, ahora sí, Keiko Fujimori está tomando las cosas en serio, porque ella pensaba que podía demorar su juicio, ¿no?, un poco más, esperando, digamos, la vacancia o la renuncia de Castillo, ¿no?, para evitar, digamos, que una condena contra ella. Porque la única forma de salvarse de la condena, no, la única forma de salvarse de la condena es que ella sea elegida presidenta y por lo tanto se suspende cualquier proceso, cualquier acusación, cualquier denuncia contra ella. Esa sería la única tabla de salvación de la señora Keiko Fujimori. Pero su situación ha cambiado, ¿no? Lastimosamente ella no ha podido controlar esa ficha, ¿no? Esa ficha, porque este señor estaba refugiado fuera, se había fugado al exterior, estaba refugiado en Estados Unidos, y ella pensaba, ¿no?, que mientras no declarase esta persona, entonces no había, eso se llama en derecho, se llama testigo de corroboración de los cargos que le ha hecho la fiscalía a través de Jorge Yoshiyama. Entonces, ahora como Jorge Yoshiyama tiene otro testigo, ¿no es cierto?, que corrobora que la señora Fujimori con Jaime Yoshiyama y todo el grupo de Fuerza Popular han lavado activos. No estoy hablando del caso Odebrecht, estoy hablando del caso de activos, de la plata que le dio el Banco de Crédito y todos los grupos económicos en el Perú, en la campaña de 2011. Entonces, como hay un testigo de corroboración, la condena es firme, y más aún cuando este testigo que ha venido... acá dice Luis Fabio, ahora matarán al testigo. Esa es la única posibilidad, ¿no?, de salvarse, ¿no? Esa es la única, pero eso es mafia, pues. Eso es lo que hace la mafia en Estados Unidos, ¿no? Cuando un mafioso ve que hay un testigo que ha delatado y que el testigo va a ir a la corte a declarar, a ratificarse en su declaración contra el jefe de la mafia ya no lo puede comprar. Lo único que le queda, digamos, es sencillamente eliminarlo, matarlo, ¿no? Entonces, el testigo está a buen recaudo, me dicen. El testigo está bajo seguridad, porque es evidente que pueden atentar contra su vida, ¿no? Porque lo que se requiere fundamentalmente es que este testigo corrobore la declaración del señor Jorge Yoshiyama, sobrino de Jaime Yoshiyama. Entonces la señora estaría condenada a 22 años de pena privativa y se iría inmediatamente a la cárcel. Fuerza Popular desaparecería como fuerza política y por lo tanto uno de los problemas que tiene, digamos, Castillo podría ser resuelto por la vía judicial, ¿no? Porque el principal, ¿no es cierto?, el principal grupo, ¿no?, que mueve, digamos, todo este problema de la renuncia, la revocatoria, la acusación contra Castillo, viene de Fuerza Popular, ¿ya? Entonces, la situación de Keiko Fujimori ha cambiado a raíz del retorno de este testigo, que evidentemente, ¿no?, aconsejado por sus abogados, él va a decir toda la verdad. Eso se llama confesión sincera. Entonces, a cambio de eso, le van a dar inmunidad.
porque si no actuaba de esta manera este testigo, él se hubiese quedado en Estados Unidos. Evidentemente la condena de Keiko Fujimori hubiese sido demasiado endeble. ¿Por qué? Porque aplicarían el principio de indubio pro reo, ¿ya? Y se podía haber salvado la señora. Pero ¿cuál es el problema que tenía este testigo, Giancarlo Yoshiyama? Muy simple, ¿no? Si él se seguía quedando, digamos, en Estados Unidos, él de todas maneras iba a ser condenado en cualquier momento que lo capturen por obstrucción a la justicia. Entonces, los abogados de Giancarlo, bueno, y sus familiares, evidentemente, su esposa, el mejor consejo que le han dado: preséntate a la justicia, ponte a derecho, eso se llama ponerse a derecho, declara, di todo lo que sabes de este caso del lavado de activos, y tú te salvas, y ya el problema de la señora Fujimori pues, es un problema aparte, ¿no? Entonces, para mí, desde el punto de vista técnico, legal, el problema de la señora Keiko Fujimori está agravado en esta situación por la presencia de este testigo. Y lo único que queda, y lo van a ver ustedes los próximos meses, es que se llame al juicio oral, y luego de eso, digamos, ustedes van a ver ahí, porque esto va a ser un show, ¿no? Ese juicio oral va a ser un show, y la señora Keiko Fujimori va a salir esposada, ahora sí, con una condena, con una sentencia. Para bien o para mal. Yo no le deseo nada a la señora, solamente estoy haciendo relato de una crónica judicial. Ya, entonces, aclarado el punto de la señora Keiko Fujimori, evidentemente el escenario que tiene Castillo, bueno, desde esa perspectiva ha mejorado, ¿no? Porque esa estrategia, ¿no?, del gabinete de ancha base, del gabinete por la gobernabilidad, le llama Bermejo, ¿no? Porque ahora Bermejo se ha convertido en un cretino parlamentario, ¿no? Como señalaba su apologeta, ¿no?, Lenin, ¿no es cierto? Eso se llama cretinismo parlamentario, ¿no? Habla de la unidad nacional, habla de que desde las fuerzas vivas del país se deben unir, ¿no es cierto?, para que este país se gobierne. Entonces, es viable ese gabinete de ancha base, que tendría que ser evidentemente como lo ha sido, ¿no? Y esa es la línea, ¿no es cierto? Es la línea de Bermejo, porque es el que está en estos momentos cortando el jamón en Palacio de Gobierno. Escuchen bien, señores, lo que decida Castillo en esta semana con el nuevo gabinete es una decisión que la va a tomar sobre la base del consejo de su asesor político, ¿no? Una suerte de Rasputín, ¿no es cierto? Guillermo Bermejo, ¿no? Y Guillermo Bermejo le ha vendido la idea, ¿no?, de que él puede en el Congreso, o sea, le ha vendido humo a Castillo. Castillo se va a dar cuenta y lo va a expectorar en el curso de, no creo que más de 10, 15 días lo va a expectorar. Le ha vendido, digamos, el cuento de que Bermejo puede nuclear a un grupo de parlamentarios, unos 10 parlamentarios, sin la cual no se podría declarar la vacancia de Castillo, ¿no? Y eso es totalmente falso, pues es una mentira, ¿no? Que los analistas políticos saben que cada congresista, cada uno de los 130 congresistas juega su partido propio. Y el Bermejo solamente es un voto. El señor Valer es un aprista, ¿no es cierto? Es un tránfuga que tiene intereses propios, ¿ya? Engañó a Castillo, no le dijo todos sus antecedentes previos que ha tenido en su vida, porque políticamente no debió, digamos, Castillo designarlo como premier, porque lo metió en otro problema. Ustedes están viendo, ¿no? Castillo, como no sabe, no conoce, tiene un desconocimiento de lo que es estrategia política, él se deja llevar por lo que le dicen los asesores. O sea, en estos momentos nuestro país está siendo gobernado no por Castillo, señores, por 5 personas más Bermejo, que son los que le preparan al señor Castillo lo que tiene que decir, las entrevistas que tiene que dar a un medio periodístico, que también fueron un desastre. Entonces, ese gabinete de ancha base no va a prosperar por una sencilla razón. Mire, ninguno de los jefes
o dueño de los partidos políticos de derecha va a querer hacerse cargo de un cadáver, cargar con un muerto, en otras palabras. No porque Castillo es un muerto político, ¿no? ¿Por qué? Él no tiene organización política. Segundo, él no tiene cuadros políticos. Tercero, él no tiene cuadros técnicos. Cuatro, él no tiene la capacidad de comunicación. O sea, la comunicación es fundamental por un problema de personalidad, su estructura de personalidad. Le impide a él, digamos, ponerse en contacto con un auditorio y transmitir ideas, fuerza, ¿no es cierto?, que le permitan al peruano, al ciudadano, saber a dónde nos dirigimos. Y cinco, el señor Castillo no tiene un programa político, no tiene un ideario, no tiene una ideología manifiesta. Entonces estamos en la nada política. ¿Y qué cosa es la nada política? La nada política después es el caldo de cultivo para cualquier aventurero, cualquier oportunista, digamos, como Bermejo, le sople al oído, como hacía Rasputín en Rusia, ¿no es cierto?, alguna idea, y el que no sabe de política lo toma y trata de aplicar con los errores consecuentes. ¿Ya? Entonces, ¿es probable el gabinete de ancha base? No. Entonces, ¿cuál es la otra alternativa? Porque además nadie quiere ser ministro en estos momentos, ¿no? Un ministro que va a durar horas, días, ¿no?, donde dure el humor que tiene Castillo, ¿no? Miren, Castillo puede haber pensado, digamos, en Hernando de Soto, puede haber pensado, digamos, en el señor López Aliaga, puede haber pensado en Vizcarra, en Salaverry, pero eso es más de lo mismo. O sea, si hace esa designación, Castillo únicamente lo que está señalando es que dice, entrega el gobierno a un personaje que proviene de las canteras, digamos, de los grupos de poder, ¿no?, que han gobernado desde el año de 1990 hasta la fecha. O sea, él estaría haciendo renuncia expresa, ¿no es cierto?, a cualquier cambio, cualquier transformación, y sería más claro esto, y lo único que estaría buscando era su sobrevivencia. O sea, ese gabinete de ancha base yo lo dudo, ¿no es cierto? Y la otra alternativa que tiene el otro escenario que puede manejar Castillo, ¿no?, es regresar, digamos, a reconciliarse con Cerrón y Perú Libre, ¿no? Y tratar, ¿no es cierto?, ¿de qué? De armar una estrategia para colocar, ¿no es cierto?, a cuadros de Perú Libre y gente capacitada para que pueda asumir la función de gobierno. Mire, si yo fuera Castillo, yo el 28 de julio, como les expliqué alguna vez, la mejor estrategia, ¿no es cierto?, que debió realizar Castillo era nombrar o designar primer ministro a Vladimir Cerrón, no a Valdemar, porque Valdemar no tiene nada que hacer en este entierro, es Vladimir Cerrón, por eso es el dueño del circo. Y darle a Vladimir Cerrón 6 meses o un año, ¿no es cierto?, delegarle el poder para poder saber, ¿no es cierto?, cuáles son los resultados de una posible gestión de Perú Libre ya en el gobierno, sin interferencias. Entonces, han pasado los 6 meses y esto no ha sucedido. Podría tomar esa decisión ahora, a los 6 meses de su gobierno. El problema es que ya está desgastado. Si ustedes ven las encuestas de aprobación, en promedio, 5 encuestas que he estudiado, ¿no es cierto?, más o menos el promedio, ¿no es cierto?, de la desaprobación de Castillo está en 65%, su aprobación está en 25%. Cuando empezó el gobierno, su aprobación de Castillo estaba bordeando el 60%. O sea, ha tenido una caída brutal, ¿no? Ha perdido 35 puntos en 6 meses.
Entonces, esa es una posibilidad, ¿no? Armar un gabinete donde evidentemente estará Vladimir Cerrón con alguna gente del Movadef, porque la gente del Movadef va a seguir hasta el final con Castillo, porque Castillo es hombre de ellos, ¿no? Es el único sostén y su partido magisterial, ¿no es cierto? O sea, sería la alianza, ¿no es cierto?, de Cerrón con el Movadef, más lo que queda, ¿no?, de Juntos por el Perú, que solamente es el ministro actual de Comercio Exterior, Rolando Sánchez, que es un militante, es un dirigente, creo que es secretario general del Partido Comunista Prosoviético, ¿no es cierto? O sea, pro-moscovita, que... Entonces, esa sería la única alianza viable en estos momentos, y más los amigos, ¿no es cierto?, los paisanos de Castillo. ¿Cuál es la ventaja de esta decisión? Esta es una decisión política. Acá no hay cuestiones emotivas, no hay cuestiones de sentimentalismo, ¿no? Ellos en un primer momento se amistaron, se pelearon, se reconciliaron, pero acá estamos hablando políticamente. Para mí el primero que cometió el error fue Castillo, cuando dijo que, incitado por la prensa, porque eso no es gratuito, ¿no? La prensa pregunta de acuerdo a un libreto que le dan los dueños de los medios, los grupos de poder, ¿no?, para destruir la imagen de algún político, de alguna personalidad en nuestro país. Y lo confrontan, ¿no es cierto?, a Castillo contra Cerrón. Provocan esa ruptura, ¿no? Y ustedes acuérdense, cuando Castillo decía que él no nombraría ni como portero a Cerrón. Ese fue el gran error de Castillo, ¿ya? Porque él debió decir ahí, el señor Cerrón, Vladimir Cerrón, tiene derecho, como cualquier peruano, a desempeñar un cargo público, ¿ya? El hecho que tenga problemas judiciales, que tenga sentencias, eso no lo inhabilita a él. Y la prueba es que ustedes han visto, ¿no?, que el señor Urresti ha tenido una condena, una acusación por asesinato, ¿no es cierto? Y ha postulado a la señora Keiko Fujimori, y ha tenido como 2 acusaciones por lavado de activos y corrupción, y ha postulado a la presidencia. Entonces, ese fue el error. Ahora lo puede hacer. Yo creo que no tiene ningún impedimento. No a Valdemar Cerrón, sino el que tiene que asumir la responsabilidad es Vladimir Cerrón. Y darle un tiempo prudencial de 6 meses para que demuestre, ¿no es cierto?, si ellos pueden gobernar, digamos, este país. Cumplidos los 6 meses, Castillo, con todo derecho, le tiene que pedir resultados, ¿no?, de la delegación de poder que se ha hecho, ¿ya? Esa es una modalidad racional de gobierno donde la cúspide del poder, el presidente, delega poder para que una personalidad, el primer ministro, asuma funciones de gobierno, porque acá hay que distinguir, ¿no?, entre lo que es jefe de Estado y lo que es jefe de gobierno, como lo que sucede en los regímenes parlamentarios. El jefe de Estado representa a toda la nación, pero el que gobierna es el jefe de gobierno, como en España. El señor el rey Felipe VI es el rey de España, el jefe de Estado, pero el jefe de gobierno es el señor el actual jefe de gobierno. En estos momentos no me acuerdo el apellido. Si ustedes me hacen acordar en estos momentos el nombre, el apellido del jefe de gobierno español. Entonces, ¿por qué no sucede eso en el Perú? Porque en el Perú tenemos un régimen presidencialista, ¿no?, copiando la modalidad norteamericana, a pesar de que eso tiene otro antecedente, ¿no es cierto?, donde el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno a la vez. Y ese modelo se copió en América Latina.
Entonces, señores, el asunto en el Perú, en ese cuarto escenario, sería responsabilidad, ¿no?, de Perú Libre y de Cerrón. La cuarta, y obviamente, ¿no es cierto?, estaría fuera de escenario el señor Bermejo, Guillermo Bermejo, porque es un traidor. Un traidor no te garantiza, es un mercenario, ¿no?, un tránsfuga. Jamás se puede organizar un gobierno, un Estado, una nación, sobre la base del liderazgo de un traidor, de un desleal, de un felón, ¿no es cierto?, como es el caso de Bermejo. ¿Ya? Porque si Bermejo se considera leninista, él debió, si no estaba de acuerdo con Cerrón, el grupo de Cerrón en Perú Libre, él debió, como dicen los marxistas, los comunistas, él debió dar la lucha internamente. Como los bolcheviques y los mencheviques, ¿no?, que tenían posiciones contrarias, pero que compartían el mismo partido comunista en Rusia, ¿no? O sea, las contradicciones se daban dentro del mismo partido. Entonces, Bermejo no hizo eso, ¿no? Bermejo buscó un pretexto para salir, para colgarse utilizó al Partido Perú Libre para ser congresista, porque él era un oscuro, ustedes lo conocen a Bermejo, era un oscuro, ¿cuál es la palabra? Un visitante de Plazuela, ¿no es cierto?, con un grupo de 5 o 6 personas que se llamaba Todas las Voces. No tenía presencia política en el Perú, ¿no? Pero se colgó de Perú Libre, se colgó de Cerrón y logró con una mínima votación en Lima de 6.000, 7.000 votos, digamos, ser congresista. Y lo mismo es lo mismo que hizo Verónica Mendoza, acuérdense ustedes, con Ollanta-Humala. Se colgó de Nadine Heredia la impuso como candidata en el Cusco, entonces logró ser elegida por el Cusco y luego buscó un pretexto para salirse del grupo del Partido Humanista, ¿no es cierto?, para armar, digamos, su grupo, primeramente llamado Sembrando, igual que el grupo que tiene Bermejo, ¿no? Son grupos de amigos, ¿no? Se llamaba Sembrando, y luego formar Nuevo Perú y toda la colectiva. O sea, son 3, 4 personas, ¿no? Lo mismo hizo Cerrón con Todas las Voces, ¿no? Perdón, Bermejo. Entonces, acá no es un asunto de reivindicaciones, este es un asunto político. Veamos la política, señores, desde el punto de vista de la racionalidad, aunque la política es, para mí, ¿no?, la política es preponderantemente irracional. Pero yo creo que entre estadistas, entre políticos serios, uno tiene que buscar un mínimo de racionalidad. No se trata de engañar a la gente, ¿no?, diciendo que lo voy a hacer por todos los peruanos, voy a buscar la unidad nacional. Eso es mentira. Porque los gobiernos se forman por los partidos políticos, ¿no? ¿Para qué? Para poder ejecutar un programa de gobierno. Un programa de gobierno que evidentemente representa los intereses de un sector de la nacionalidad. No puede representar los intereses de todo el país, eso es mentira. Perú Libre no representa los intereses de los banqueros, pues decir que representa los intereses de todo el Perú es mentira. No representa los intereses de los mineros, los intereses de las empresas chilenas. Entonces, el factor Cerrón, ¿no es cierto?, es importantísimo. Entonces, ahí Castillo estaría, ¿no es cierto?, jugando la posibilidad de tener, por 6 meses, va a tener una guerra de baja intensidad, eso, los medios de prensa, la prensa mafiosa va a empezar una campaña. Pero es un costo que se puede sostener, ¿no es cierto?, mientras Cerrón garantice que va a ser un gobierno que luche contra la corrupción. Un gobierno patriótico, un gobierno nacionalista. Si da esas garantías mínimas, evidentemente nosotros creemos que no habría mayor problema, ¿no? Ahora,
Cuarta posibilidad. La cuarta posibilidad es que en un acto de locura, ¿no es cierto? El cuarto escenario, en un acto de locura, Castillo, ¿no es cierto? Aconsejado por Bermejo y los asesores del mal, digamos, ¿no? A los 5 que están detrás de esto, ¿no? Decide entregar el gobierno a los grupos de derecha, ¿no? Y decide a él, bueno, por decirles a ustedes, ¿no? Designar premier a Hernando de Soto, o a Porqui, o a cualquier otro político de derecha, para que ellos manejen el país y de esta manera, ¿no? ¿Qué cosa le garantizan a Castillo? Que ya no lo van a atacar, ya no lo van a acosar, ¿no? Van a dejar que este gabinete de derecha, digamos, maneje el país como se hizo con Vizcarra, como se hizo con Sagasti, ¿no? ¿Pero a cambio de qué? A cambio de que paguen los 300 millones de soles. Ese es el costo, ¿no es cierto?, de la corrupción que tendría que pagar el gabinete a toda la prensa mafiosa si es que quiere tener cierta paz en este año que se viene. Ustedes dirán, ¿eso beneficia a los peruanos? ¿Eso a quién beneficia? Evidentemente a los grupos de poder, ¿no? Porque estarían retomando el poder ellos, retomando el poder que habían perdido, digamos, el 28 de julio pasado, ¿no? Porque ellos han tenido el poder hasta el 28 de julio con Sagasti. O sea, ellos no han perdido el poder, el poder total, han perdido el poder ejecutivo. Si hace eso, Castillo, o a cualquier personaje que designe a Acuña, Acuña no va a aceptarse de premier, pero puede designar a un testaferro, o Porqui, ¿no? Puede designar a un testaferro para que asuma el primerato. Hay una serie de nombres, ¿no es cierto? Y se pueden prestar para esto, porque lo que este grupo de derecha le garantiza al menos es tranquilizar a los pitbull, a la prensa, ¿no es cierto? ¿A cambio de qué? A cambio de que paguen. Y la quinta posibilidad, el quinto escenario, ¿no es cierto? Es el escenario, digamos, que celebre, que alguna vez se comentó, ¿no es cierto? Se comentó, digamos, y hay testigos de esto, ¿eh? Esto fue en mayo del año pasado. Estamos hablando del quinto escenario. Olvídense ustedes de la parte emotiva, estamos hablando de pura política. Estrategia política, el quinto escenario. Es que Castillo, en un acto de lucidez, evalúe la posibilidad de designar a Ricardo Belbon como premier. Ahora, eso no se lo digo no lo estoy diciendo porque que Ricardo es mi amigo, no, en lo absoluto. Es una cuestión de sentido común, ¿no? Eso se llama costo-beneficio, de cálculo, ¿no es cierto?, de daños colaterales que puede tener. Entre Cerrón y Belmont, ¿quién es más permisible para los grupos de poder? Evidentemente, el ataque comunista no se la van a poder endilgar a Belmont, porque Belmont no es comunista. El ataque que quiera implantar un gobierno totalitario, Ricardo, tampoco. Y ahí viene su evidencia, siempre le digo evidencia, ¿no? Evidencia es diferente, y les explico, tener evidencia es distinto a decir tener prueba judicial. Son dos cosas distintas. En la ciencia se busca evidencia, o sea, ¿qué cosa es una evidencia? Es algo fáctico, son hechos, son actos, son situaciones que pueden ser comprobables por diferentes vías, ¿ya? Que no son las legales, por ejemplo, ¿no? En derecho eso se llamaría, en un sentido, la prueba prohibida, ¿no? Yo tengo la evidencia de alguien que ha filmado un asesinato de una persona dentro del domicilio. Entonces los abogados, los leguleyos dirán, bueno, invalida esa prueba, no tiene valor. ¿Por qué? Porque ha violado derecho a la intimidad. ¿Eso puede ser una evidencia? Sí. ¿Una evidencia probatoria? Sí. Pero no es prueba legal.
Y sobre eso podemos discutir. Por eso yo le digo, en este caso, cuando hablamos de política, hablemos de evidencia, fundamentalmente evidencia empírica, no hablemos en términos de prueba judicial, que es otra cosa. Entonces, Belmont no es comunista. Belmont es una persona que tiene experiencia de gestión pública. Lo hizo bien. Estoy hablando así fríamente. Yo no he hablado nada con Ricardo de este asunto porque tampoco tengo por qué decírselo, porque es mi análisis, no es una cuestión emotiva, estoy hablando analíticamente. Evidencia, ¿no? ¿Es un buen gestor público? Sí, pues ahí tiene su trabajo en el municipio durante 6 años. ¿Tiene alguna condena? Ninguna. En eso está por encima de Cerrón, ¿no? Mire, lo que estoy haciendo es lo que debe hacer cualquier presidente, cualquier asesor político, ¿no? Plantearle lo que en el análisis se llama el FODA. Fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Esos 4 elementos es el coquito, ¿no es cierto? Es lo más elemental de un análisis. Fortaleza. ¿Cuáles son tus fortalezas? Segundo, debilidades. ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cómo yo voy a nombrar pues a un violador, a un agresor de mujeres, de mamá, hija, como primer ministro? Debilidades. Tienes 3, 4, 5 juicios, acusaciones por narcotráfico, por lavado de activos. ¿Cómo voy a nombrarte a ti primer ministro si tú tienes ahí, digamos, procesos con acusaciones sustanciales? ¿No? Debilidades, fortalezas, oportunidades, amenazas, debilidades, amenazas. ¿Qué amenazas tienes? ¿Qué amenazas hay sobre ti? ¿Está pendiente sobre tu cabeza una condena de 25 años? Entonces, eso es lo elemental, señores, en el análisis. Entonces, Cerrón Belmont está en una mejor posición, tiene capacidad. Y por el lado de la honestidad, hasta donde yo sepa, ¿no es cierto? Ricardo es un tipo honesto. Más allá de alguna u otra ataque que tiene, porque todos los hombres públicos no somos puros, pues, no somos santos, o sea, nosotros no entramos no somos beatos. Todos tenemos algún tipo de críticos, ¿no es cierto?, de francotiradores. A mí me critican, me dicen que soy soberbio. No soy soberbio, sencillamente a mí me ha costado 36 años de mi vida estudiar. Yo estoy haciendo un análisis frío. No me piden que ayude al presidente, por favor, Castillo. ¿Ya? No me pidan ustedes que yo ayude, que sea su asesor. Yo he sido asesor a los 25 años, señores. Yo les he explicado varias veces a ustedes. Yo he sido el segundo hombre en la Contraloría General de la República. No piden que lo ayude porque para yo asesorar o ayudar a alguien, yo no puedo hablarle a una roca, a una piedra, no puedo hablarle a un burro. Es perder mi tiempo. Para mí, mire, cuando un hombre pasa los 50 años, no sé si les pasará a ustedes, el tiempo es muy valioso. Para mí el tiempo es más que oro. Yo bromeándoles, les digo a mis alumnos en el doctorado, en la maestría, les digo, oiga, por si acaso voy a reconocer académicamente a aquel alumno que me diga dónde yo puedo comprar tiempo. Quiero comprar tiempo. Y es evidente pues, que eso es un imposible jurídico y fáctico, ¿no? Eso no es posible. Sí, como dice el refrán, el tiempo pasa, el tiempo no se detiene. Entonces, todos tenemos detractores. Yo tengo detractores en la universidad, en las 4 universidades donde enseño. Claro que sí, yo me doy cuenta, porque mis amigos son mínimos, son los mediocres, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no pueden ni sacar un grado de maestría, un grado de doctorado.
Porque ellos no pueden publicar. Yo tengo publicado 85 libros. O sea, me ha costado parte de mi vida, parte de mi salud. Entonces, no me pidan pues a mí que yo asesore a una persona que no te va a escuchar, ¿no es cierto? Porque no sabe. Y además yo no podría ser pues asesor de una persona, bueno, que no tiene los menores niveles académicos, cognitivos, ¿no es cierto? Para poder decidir la suerte de 33 millones de peruanos. Para mí eso es una cosa fundamental, señores. Ustedes en estos momentos no se dan cuenta. La suerte de ustedes no está en manos del Congreso. La suerte de ustedes está en manos de 5 personas que están ahí detrás de bambalinas soplándole al oído, ¿no es cierto?, a Castillo. Porque Castillo es un hombre limitado. Y no es culpa de él, pues, porque no se preparó, ¿no? Es un hombre que no tiene noción de lo que es la política. La política también se estudia, no es cuestión de que métete a la cancha. No, esa es una estupidez. Uno tiene que prepararse políticamente. Y para los comunistas, Marx trabajó en la biblioteca del Museo de Londres durante cerca de 25 años de su vida. Entraba a las 7 de la mañana y salía a las 7 de la noche. Y llevaba como refrigerio 4 plátanos, una porción de pan, ¿no es cierto?, y un frasco de leche. Eso lo dicen sus biógrafos. Porque es un hombre que estaba ensimismado, ¿no?, en una tarea que él se propuso. Él no era economista. Él ha sido abogado. Él estudió Derecho, es un doctor en Derecho, no en política, doctor en Derecho. Y él aspiraba, ¿no es cierto?, a ser profesor en la Universidad de Berlín. Pero las argollas no lo dejaron entrar, pues, porque otra hubiese sido la historia. Quizá el comunismo no hubiese existido en el mundo hoy, no estaríamos hablando del comunismo, estaríamos hablando del socialismo francés. Es que además renegaron la cátedra, ¿no?, entrar a enseñar a la Universidad de Berlín. Entonces, ¿por qué son los mediocres? Un tipo inteligente, brillante, que conocía toda la filosofía alemana, europea, ¿no es cierto? Y Marx, ante esta discriminación, decide hacerse político, ¿no? Y empieza la política en Alemania, es atacado, es perseguido, huye a Francia, en Francia lo piden su extradición, se va a Bélgica y sigue, digamos, la persecución de la autoridad prusiana, que lo quería preso, extraditado, y de ahí, de Bélgica, decide trasladarse a Inglaterra, donde se queda y donde muere. Pero él no, pues, es de estar haciendo marchas, pues, en la Plaza San Martín, darse 4 vueltas, un luchador social, ¿sí? Un tipo brillante, un pensador, ¿no es cierto? Un teórico y un práctico de la política, ¿no? Porque fundó la primera internacional, ustedes saben. Entonces, no hay punto de comparación, pues, con una serie de personajillos, digamos, que creen que uno puede improvisar la política. Entonces, le estaba hablando, ¿no es cierto?, haciendo el FODA entre Cerrón y Belmont, pues eso se llama factor Belmont, porque para mí es la mejor salida que tiene racionalmente, digamos, Castillo. Y el fuego cruzado que va a haber entre Belmont, sus ministros, y la derecha, el grupo de poder, va a ser de menor intensidad que con Cerrón. Pero la derecha va a tener menos argumentos, ¿no es cierto?, para poder liquidar a Belmont. Y Belmont, ustedes saben que es un hueso duro de roer. Ya tiene marcas en el cuerpo, ustedes saben, desde la época del fujimorismo. Entonces, tiene honestidad, tiene experiencia,
eso hay que reconocerlo, ¿no? Tiene liderazgo, es un comunicador, es un hombre que es un gestor. Entonces, el cuarto escenario que tiene, o el quinto escenario que tiene les he planteado 5 escenarios, Castillo. Y el sexto escenario que tiene es plantear un gabinete de la tecnocracia, ¿no? Que es el gabinete de caviar, que es el gabinete abortado con Mirta Vázquez. Porque ese es otro cuento que venden los caviares, ¿no? De la tecnocracia al poder, pero los tecnócratas pues no son políticos, no tienen visión de país. No dimensionan, ¿no es cierto? No dimensionan qué cosa. Que los problemas del Perú, para mí, ¿no? Para mí, son solucionables, no son irresolubles, como alguna gente dice. No que alguien dice, ¿no? que al Perú no lo cambia nadie, eso es falso, ese es el cuento, esa es la mentira que han introducido los grupos de poder para que la población no participe en la vida política de su país. Entonces excluyen, ¿no es cierto?, al 99.9% de ciudadanos y solamente la política, el destino de 33 millones de peruanos, lo decide una pequeña argolla, que no pasan, fíjese, los grupos de poder en el Perú no pasan de 1000 sujetos, entre propietarios, entre los opinólogos, la prensa mafiosa, Confiet, los líderes empresariales, no pasa de 1000 personas, pero que están bien organizados. Acá hay un organigrama que yo les había dicho, pero en la próxima semana les voy a explicar, ¿no? Porque no tengo ahorita la otra cámara, por eso que tengo este problema en estos momentos. Entonces, los problemas del país son solucionables, claro que sí, pero se necesita, pues, 4 cosas, ¿no? Primeramente, tener un diagnóstico preciso de por qué el Perú está en las actuales condiciones, con 6 presidentes o 5 presidentes ladrones, corruptos. Segundo, ¿no? Es lo primero. Segundo, no es suficiente el diagnóstico, hay que dar soluciones a través de un programa de gobierno ejecutable en el corto, ¿no es cierto?, en el mediano y en el largo plazo. Para mí eso es fundamental. Si tú no tienes un programa de gobierno coherente, no con bandazos, ¿no? Eres populista y luego te vuelves neoliberal o viceversa, o te vuelves en un anarquista. Si no tienes un programa de gobierno coherente, ¿no es cierto?, para hacer la gobernanza de 20 ministerios, que es sumamente fácil, porque entre los 20 ministerios solamente hay 2 ministerios fundamentales, que para mí son los ministerios productivos, ¿no?, que son el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Agricultura. El resto de 18 ministerios son ministerios parásitos. Y ahí se tiene que realizar una reforma del Estado urgente. Porque estamos perdiendo ahí por derroche, por ineficiencias, más o menos 15.000 millones de soles. Sumen los 15.000 millones de soles a los 25.000 millones de soles que se roban todos los años, tienen 40.000 millones de soles. Más los 25.000 millones de soles que tenemos que pagar anualmente al Fondo Monetario y a la Banca Internacional por intereses de la deuda externa, tenemos 65.000 millones de soles de los 200.000 millones de soles que el Perú tiene como presupuesto cada año. Entonces, dinero hay, pero se lo roban, o lo derrochan, o tenemos que pagar intereses usureros, ¿no?, a la banca internacional. Entonces, el estadista, el gobernante, el ministro, tiene que tener claridad en esto y tiene que participar de esa visión de que la solución del problema está por este lado. Nosotros en el movimiento Poder Ciudadano, está ahí en el Facebook, vean ustedes por favor, los 15 puntos del programa de la Segunda República. Ahí está diagnosticado de manera sumaria
¿Qué cosa debe hacerse en el Perú? Ese es un resumen ejecutivo, ¿no es cierto?, de un trabajo de más de 1.300 páginas que se ha hecho sobre los 20 sectores de la economía y de la sociedad peruana. Pero ahí está, el programa de 15 puntos del programa de Segunda República de Poder Ciudadano es, ¿no es cierto?, el programa viable, ejecutable en estos 4 años y medio que todavía existen. Y si es que hay elecciones anteriores o anticipadas, y si es que lo vacan a Castillo, los peruanos tendrán que hacer conciencia, ¿no?, de que se necesita un gran cambio, un cambio radical. Y en ese cambio radical yo creo, ¿no es cierto?, que es la oportunidad para que gente nueva, para que millones de peruanos que hoy están excluidos de la participación política puedan ingresar, ¿no es cierto?, a la vida política. Pero bajo un programa, bajo un ideario racional, sensato, ejecutable, viable, ¿no?, que le va a dar solución a los problemas del Perú. ¿Cómo? Un gobierno democrático que utilice la ciencia, ¿no es cierto?, la racionalidad, un gobierno patriótico, un gobierno nacionalista, que recupere, ¿no es cierto?, para el Perú la soberanía en todos los actos y sobre sus recursos naturales, que le permita recuperar, ¿no es cierto?, las empresas públicas que fueron saqueadas por Fujimori desde el año 92 y cuyo problema lo estamos viendo ahorita con el problema de Repsol. Entonces, en esos 5 escenarios que les he planteado, Castillo tiene que tomar una decisión. Si no la toma ahora, el tiempo juega, eso grábenselo bien, el tiempo juega a favor del grupo de derecha, el grupo de poder en nuestro país. El tiempo juega en contra, ¿no es cierto?, de Castillo. Y si él espera 6 meses más, de acá a julio, Castillo estará liquidado. Eso se lo digo con toda claridad, porque las masas van a salir. Los estómagos van a hablar. Las ollas van a hablar. Ya, entonces ese es el escenario que hay respecto a la salida a la crisis ministerial.